En nuestro módulo Osmosis-Jones continuaremos con la segunda parte de la respuesta inmune adaptativa y nos centraremos en este caso en la respuesta inmune celular, la cual está a cargo de los linfocitos T. Los linfocitos T son células que maduran a partir de un progenitor linfoide, porque se maduran a través de una línea linfoide, y son células que se originan en médula, pero que van al timo a madurar. Y entonces, por esa razón hablamos del linfocito T. La maduración en el linfocito T también implica que exprese un receptor que pueda ser funcional, en este caso hablamos del TCR, pero además que pueda ser tolerante, que sea una célula que tolere lo propio, de tal manera que solamente van a madurar linfocitos T autotolerantes. Decimos que el linfocito T, una vez madura, se va a ubicar en los órganos linfoides secundarios, en las zonas de linfocitos T, y para activarlo es necesario que una célula dendrítica le procese el antígeno. Las células dendríticas las encontramos en todos los tejidos y ellas son capaces de endocitar el antígeno, procesarlo y presentarlo a través de una molécula que se llama el HLA, ya sea de clase 1 o de clase 2. El HLA es una molécula, una proteína que se encarga de portar los péptidos para presentarlos para que sean reconocidos por el TCR, lo cual quiere decir que el TCR, el receptor del linfocito T, es un receptor que está restringido a las moléculas del HLA y además las moléculas del HLA solamente presentan péptidos. Por lo tanto, los linfocitos T únicamente se pueden activar si se le presentan péptidos. No podemos activar un linfocito T con polisacáridos o lípidos, únicamente cuando se le presentan antígenos de origen proteico. El TCR es el receptor de nuestro linfocito B y está conformado por estas moléculas que vemos aquí, una cadena alfa, una cadena beta y unas moléculas señalizadoras. Hablamos del CD3, que es una molécula muy importante que expresan todos los linfocitos T, y la cadena Z. Esas moléculas le permiten la señalización para que el receptor pueda llevar a la célula a cumplir con su función. Existen varias poblaciones de linfocitos T. Tenemos linfocitos T que tienen un TCR gamma delta, que es un TCR que no se recombina, es poco diverso, se origina por el DNA de línea germinal y por lo tanto decimos que ese tipo de linfocitos T son linfocitos de la innata. Se ubican entre los epitelios, hacen parte de los linfocitos intraepiteliales y su reconocimiento es más limitado. Los linfocitos de la respuesta inmune adaptativa son aquellos que tienen el TCR alfa-beta, que tienen su cadena alfa y su cadena beta. A estos los podemos clasificar de acuerdo al clúster de diferenciación que expresan sobre su membrana en linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD4 tienen como función principal secretar citoquinas, mientras que los linfocitos TCD8 tienen como función principal ser células citotóxicas, es decir, que van a actuar principalmente frente a microorganismos intracelulares. Las células, los linfocitos TCD4 que secretan citoquinas, después de que la célula presentadora de antígenos les presenta el antígeno, ellos se van a diferenciar a ciertos perfiles. Esos perfiles van a depender de la naturaleza del antígeno. Existen hasta el momento el perfil TH1, TH2, TH17, T reguladores TH9 y TH22. Eso quiere decir que cuando la célula dendrítica le presenta el antígeno al linfocito TCD4, en ese momento le está dando una información y le está diciendo qué tipo de antígeno es. Si es un intracelular, va a ser que el linfocito TCD4 se llame TH1. Si es un parásito o un alergeno, va a ser que el linfocito TCD4 se llame TH2. Si es una bacteria o un hongo extracelular, va a ser que el linfocito TCD4 se llame TH17.
Si es un antígeno propio, que puede pasar, las dendríticas pueden presentar antígenos propios, va a ser que el linfocito T se llame linfocito T regulador y no responda. Los linfocitos T reguladores por lo general apagan la respuesta. Y en casos de alergias crónicas como el asma, vamos a tender a inducir perfiles TH9 y en casos de artritis, por ejemplo, inducimos perfiles TH22. Entonces, decimos que las células dendríticas que están en el tejido deben endocitar, procesar y presentar el antígeno en el contexto de la molécula del HLA, migrar a través de los vasos linfáticos, llegar a los órganos linfoides secundarios y presentar el antígeno, ya sea a los linfocitos TCD8 o a los linfocitos TCD4. Eso dependerá del tipo de antígeno. Si es un intracelular, por lo general van a activar al linfocito TCD8. Si es un extracelular, en mayor medida a los TCD4, aunque hay casos en que se procesan intracelulares y también requerimos activar a los TCD4. Se dice que por cada 2 células TCD4 tenemos una TCD8 y la supervivencia de los TCD8 dependen de los TCD4. El TCD4 finalmente debe ser activado en toda respuesta para que a través de su función de secretar citoquinas pueda dirigir a otras células. Ya tenemos el ejemplo con las células B. Cuando podemos activar a un TCD4, este es capaz de interactuar con las células B para secretarles citoquinas específicas para que hagan cambio de isotipo. Entonces, pensemos algo. La célula dendrítica está en el tejido, ella conoce el antígeno, sabe qué tipo de antígeno es, lo va y lo presenta, le dice, le da la información a través de citoquinas al linfocito TCD4 y le muestra cuál es la naturaleza del antígeno. El TCD4 se diferencia a un perfil, sea TH1, TH2, TH17 o cualquiera de los otros que mencionamos anteriormente, y ese perfil entonces va a ir a interactuar con el linfocito B diciéndole a través de citoquinas cuál es el isotipo de anticuerpos que necesitamos. Pero no solamente queda allí en la interacción con el B, sino que también esta célula, este linfocito TCD4 debe salir del órgano linfoide secundario y ahora sí por sangre migrar al tejido. Cuando tenemos la activación del TCD8, tenemos lo mismo, la salida a través de sangre de los linfocitos para migrar al tejido. Vemos cómo ellos circulan, salen al tejido a través de diapédesis igualmente, que es el mecanismo a través del cual las células de la sangre pueden salir al tejido. Y vemos que los linfocitos TCD8 salen buscando la célula que está infectada o alterada para inducirle citotoxicidad. Los TCD8 salen para interactuar con otras células. En la imagen, por ejemplo, nos están mostrando la interacción con un macrófago para ayudarle a que cambie la vía de la fagocitosis, a que haga una fagocitosis mucho más efectiva y mucho más eficiente en el proceso de eliminación del antígeno. Aquí estamos viendo el paso de los linfocitos a través de las vénulas, vemos cómo interactúan con moléculas de adhesión en el endotelio vascular para facilitar su salida, igual a lo que explicamos con las células fagocíticas. Vemos finalmente cómo atraviesan el endotelio, llegan al tejido y empieza su función. Entonces acá en la diapositiva estamos viendo un ejemplo con el linfocito TCD4 cuando sale e interactúa, por ejemplo, con el macrófago, ayudándole a que cambie la vía de la fagocitosis para que se vuelva una mejor célula fagocítica, para que tenga un tiempo de vida media más larga y para que pueda ejercer un proceso de control final del microorganismo. Al final, como esta célula debe cumplir con el proceso de contención y homeostasis, debe hacer apoptosis. Vemos entonces aquí cómo cambia a la vía del estallido respiratorio el macrófago, pero ayudado por el linfocito TCD4. Y aquí vemos el ejemplo de cómo es la función efectora de los linfocitos TCD8 a través del reconocimiento ya en el tejido de la célula que está infectada. En el dibujo vemos esta gráfica, esta célula
que nos está mostrando que dentro de ella tiene algunos microorganismos y nuestro linfocito TCD8 a través de su receptor altamente específico reconoce a la célula infectada y le induce citotoxicidad. Puede ser a través de la secreción de granenzimas y perforinas, que son moléculas que activan las vías de las caspasas llevando a la célula blanco a apoptosis, o puede ser a través de la expresión del Fas y Fas ligando. El Fas ligando es una molécula que expresan los linfocitos TCD8 y que permiten la interacción con receptores Fas. Los receptores Fas son receptores de muerte celular que expresan todas las células del cuerpo. Esa interacción da lugar a vías de muerte celular que conllevan apoptosis. Entonces, al finalizar este video, te debe quedar clara la definición de los linfocitos T, los procesos de maduración, cómo se da el reconocimiento en el contexto del MHC o del HLA, que es lo mismo. MHC es la molécula presentadora de antígenos, que en general hablamos de ella para todos los microorganismos, para todos los organismos, perdón, para diferentes mamíferos, animales, humanos, pero cuando hablamos del HLA hablamos de la misma molécula específica para el humano. Entonces decimos que los linfocitos T, CD4 y CD8 están restringidos a esa molécula del HLA y únicamente reconocen los antígenos en ese contexto. El linfocito TCD4 es una célula que se encarga de secretar citoquinas y puede diferenciarse a diferentes perfiles que van a dar una respuesta específica de acuerdo a la naturaleza del antígeno, ya sea TH1, TH2, TH17, T regulador, etc. El linfocito TCD8 va a ser una célula citotóxica. Al activarse después de la presentación antigénica, van a salir a través de sangre, migrar al tejido y cada uno de ellos cumplir la función efectora de acuerdo a sus características. Entonces, es importante que comprendamos que nuestra respuesta inmune adaptativa es altamente específica y debe ser activada por el microorganismo de acuerdo a diferentes vías. Si vamos a activar la respuesta inmune humoral, el microorganismo va a llegar de forma directa a través de la linfa y va a ser reconocida por el BCR sin necesidad de presentación antigénica. Este BCR lo va a reconocer, va a inducir la diferenciación hacia células plasmáticas productoras de anticuerpos que inicialmente van a salir al tejido a secretar IgM. Pero si este es un antígeno proteico, otros clones se van a quedar para presentarle el antígeno al linfocito TCD4 y que el linfocito TCD4 le secrete citoquinas para el cambio de isotipo. Y allí esta célula va a secretar el isotipo que se requiere de acuerdo a la naturaleza del microorganismo. El linfocito T, por su parte, es una célula que requiere presentación antigénica y a la que la deben activar las células dendríticas. Las células dendríticas son las células presentadoras de antígenos profesionales y son las únicas que pueden activar al linfocito T. Espero que te hayan quedado claros los conceptos y es importante que hayas leído previamente para que en el video te quede mucho más claro. Si algo tienes duda, te recomiendo regresar a la guía de lectura, volver a leer y nuevamente revisar el video. Muchas gracias.